Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo. Hemos estado conversando acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y hoy no es la excepción. Acabamos de conversar ya acerca de una parábola muy hermosa que el Señor Jesucristo la explicó claramente y muy explícitamente poniendo todo el entendimiento de quiénes eran estos personajes que participaban ahí y qué es lo que representaban, que fue la parábola del trigo y la cizaña, después de la parábola del sembrador, ¿cierto? En el capítulo 13 de Mateo. En esta oportunidad te quiero invitar a que miremos otra de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que se conoce como el fariseo y el publicano. Para eso quiero invitarte a que puedas abrir primeramente tu Biblia en Lucas 18, en Lucas 18, versículo 14, que dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con estas palabras introductorias de este versículo, vamos a orar para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo y nos dé la comprensión y nos pueda aclarar qué es lo que quiere decir esta parábola, o parafrasear un poco lo que esta quiere decir. Vamos a orar entonces. Querido Señor que moras en el cielo, te damos gracias nuevamente porque eres bueno con nosotros, porque tú nos explicas de manera simple y sencilla qué es tu reino, qué significa tu reino, por qué quieres estar con nosotros, por qué nos quieres explicar. A través de esta parábola, Señor, enseña también para que realmente seamos no solamente eh, personas comprensivas o que podamos reflexionar acerca de tu palabra, sino que también podamos ser hacedores de ella. Señor, eso es lo principal, que el Evangelio pueda ser práctico en nuestras vidas y que podamos vivir bajo tu reino. Todo esto lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, es interesante entonces lo que estamos viendo acá. Esta parábola, como bien dijimos, conocida como el fariseo y el publicano, contada por Jesús mismo y narrada solo por Lucas en las Escrituras, es transmitida en un contexto que representa la enseñanza del Señor, pero en un contexto que tiene que ver con la oración. Y aquí vamos a explicar por qué. ¿Por qué sobre la oración? Hace mucho tiempo esta parábola ha sido considerada y analizada sobre los temas de oración, de orgullo y de humildad. Sin duda, es verdad. Tales asuntos son abordados y dan al cristiano orientaciones para su desarrollo de actitudes que agradan a Dios. Este texto también ilustra más bien el aspecto ridículo del orgullo, el pecado quizás más tremendo de todos, el orgullo, porque todos los pecados comienzan con el orgullo, con nosotros sentirnos autosuficientes. Y el resultado de esto es desastroso, que produce en nuestras vidas eh, la infelicidad y nos juzga a nosotros mismos como autosuficientes y muchas veces mejor que otros. El error de considerarnos mejores es algo catastrófico. Aún así, como en otras parábolas que nos revelan las riquezas de las enseñanzas de Cristo, en esta, al examinar de una manera profunda y criteriosamente, encontraremos un propósito por la cual fue proferida por el Maestro. Por lo tanto, aclararemos algunos asuntos como el contexto, los personajes y las representaciones, las actitudes y el carácter y la aplicación de tal manera que la vida cristiana se considera también en nuestras vidas actuales. Eso es importante porque muchas veces no llevamos estos mensajes al contexto de nuestra vida actual. Veamos un panorama. En el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Allí encontramos
¿cuál es el panorama que nos presenta Lucas? Lucas nos presenta en el versículo 9 que este mensaje que el Señor nos quiere presentar a través de una parábola en Lucas 18 dice que, que esto es para unos que confiaban en sí mismos, que creían ser justos y menospreciaban a los otros. ¿Por qué? Porque era su actitud de vida y estaban sintiendo y creían que ellos podían autojustificarse, ¿verdad? Por eso el Señor nombra esta parábola. Después de otra parábola que vimos, que fue la parábola de la viuda y del juez injusto, ¿cierto? Que el Señor estaba aclarando. Y a unos que ya confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y ahí comienza el Señor a introducir la parábola. En la introducción de la parábola es posible observar con sensibilidad las atenciones siendo dirigidas para un grupo religioso de fariseos. Aun- Aunque en la descripción del texto tal grupo no era especificado en el capítulo 15, que es el capítulo anterior, en versículos 1 y 2, Jesús recibió a los publicanos generando murmuración entre los fariseos y los escribas. Por él haber estado con publicanos, por haber compartido con publicanos, los fariseos y los escribas empezaron a murmurar sobre él. Es probable que ese haya sido el motivo por el cual Jesús utilizó las figuras del fariseo y del publicano, ya que los primeros se consideraban de lo mejor en la humanidad y los segundos eran despreciados por sus propios compatriotas. Aún en el capítulo 16, a partir del versículo 14, Lucas empieza a registrar varias palabras de Jesús en que enfrenta con mucha firmeza al grupo de los fariseos. En la secuencia, Jesús enseñó sobre la misericordia de Dios, alcanzando grupos sociales despreciados por la sociedad como los pobres. Si tú miras en el capítulo 16, verso 19, del versículo 19 al 31, por los, por los leprosos, en el capítulo 17, desde el versículo 11 al 19, por las viudas, en el mismo capítulo 18, del 1 al 8, donde hay otra parábola que antecede a la que estamos mirando ahora, que es la parábola de la viuda y el juez injusto, que está también en esta serie de temas. Eh, y también por los recolectores y cobradores de impuestos. En el versículo 18, perdón, en el capítulo 18 del verso 9 al 14 en adelante. Al contar esta tal parábola, Jesús estaba repudiando decisivamente el entendimiento de la autojustificación, de esta justificación y salvación por medio de méritos propios. ¿Cómo? Imposible, por más bueno que tú seas, por más bueno que cualquiera de nosotros sea, ya hemos nacido en pecado. Cada uno de nosotros ha sido un pecador. Para entrar al reino de los cielos necesitamos dos situaciones: seguir los mandamientos del Señor y no haber pecado nunca. Puede que tú a lo mejor llegues a posterioridad o de hoy día en adelante te decides seguir los principios del reino de Dios y seguir sus mandamientos, los mandamientos de Cristo, seguirlos al pie de la letra, pero hay algo que siempre te va a faltar, que es que no haber pecado nunca. Si tú ya pecaste, no te puedes autojustificar. Y la salvación, como ya hemos dicho a través de una serie temática, la salvación es un regalo. Tú no puedes luchar por ganarla, tú no puedes luchar por obtenerla. Es imposible. Es imposible que tú y yo podamos ganar la salvación. Eso es una imposibilidad del ser humano. Con eso, teniendo muy claro, seguiremos mirando el contexto, ¿cierto? Entonces Jesús ya nos había hablado desde el capítulo 16 en adelante, nos viene hablando sobre temas sociales: viudas, pobres, recolectores de impuestos, leprosos. Al contar esta parábola, entonces, nos dice que en Palestina los devotos oraban 3 veces por día.
siguiendo quizás al rito de Daniel. Se consideraba que la oración era sobre todo eficaz si se realizaba en el templo. Por eso muchos de los escribas y fariseos lo hacían en el templo de manera audible para que todos los pudieran mirar y eh, poder admirarlos por su gran devoción. También, de modo, en este sentido, para que fuera eficaz, lo hacían 3 veces, empezando muchas veces a las 9, al mediodía y a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Así era principalmente el horario: 9, 12 y 3 de la tarde. Era como el horario en que la gran mayoría de los escribas y fariseos iba a orar al templo. Muchos iban al atrio a fin de dedicarse a las oraciones. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, para orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Mira qué importante como la oración, a pesar de cuando tú eres considerado por todo el mundo como un pecador, quieres tener un vínculo con Dios. Este hombre que era un recaudador de impuestos, él, a pesar de sentirse una lacra de la sociedad, sentir que faltaba a su propio pueblo, él seguía teniendo una relación con su Dios por medio de la oración. La actitud de los fariseos y de los recolectores de impuestos en aquel contexto parabólico de la parábola es de extensa discusión. No se necesita de énfasis y demasiada explicación. Aquel que es observador estricto de la ley y el otro era un infractor y un traidor para la nación. Tenemos esa panorámica. Pero en este caso, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Mira cómo lo presenta el Señor en el versículo 11. Este fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Puede ser que tú y yo estemos orando con nosotros mismos, estamos hablando para nosotros y no hablando para Dios, y no hablando con Dios, no glorificando el nombre de Dios. Puede ser que a lo mejor en tu congregación, en la mía, existan personas o nosotros mismos que estén orando para sí mismos, para reflejarse ellos, para mostrar algunas palabras bonitas, angélicas, ceremoniosas, pero no tienen amor. Primera de Corintios 13, ¿qué te diría? De nada te sirve, ¿cierto? Entonces este hombre estaba orando para sí mismo, no estaba orando para el Señor, no estaba agradeciendo al Señor, no estaba teniendo un vínculo con el Señor. Muchas veces los seres humanos, incluso tenemos personas conocidas, amigos y cercanos, que uno cree que están hablando con uno, pero están contándote algo para ellos mismos sentirse cómodos. No están teniendo una relación, no están teniendo un vínculo. Puede ser en cualquier tipo de relación humana, una amistad, una relación de pareja, y muchas veces estas personas egoístas están hablando para sí mismos, no están hablando para establecer un vínculo, una relación, vincular una relación. No es así. Y en este caso, este hombre estaba orando para sí mismo y no para tener una relación con Dios. Este hombre oraba para sí mismo. Jesús describió este comportamiento de un fariseo en particular, en la obstinada arrogancia que excedía a sus hechos piadosos en la observancia a cada detalle de la ley de Moisés. O sea, orgullo por todas partes. En la descripción de su oración, que debe haber ocurrido en medio de la mañana o en medio de la tarde, queda evidente que él pensaba no necesitar la misericordia divina porque él se autojustificaba. Él se consideraba autosuficiente y capaz de cumplir con las cosas, e incluso de mantener un patrón legalista que se había propuesto, la perfección. En virtud de eso, despreciaba a quien no podía o que él en su propio juicio era incapaz de mantener este patrón de conducta.
En horas específicas de oración se dirigió al patio externo en la cual podía ser visto y escuchado por las personas, por los hombres. Y de pie mirando hacia el cielo oraba, pero oraba, como bien dijimos, respecto de sí mismo. Su palabra estaba centrada en el propio procedimiento y la autojustificación. Solo trató de demostrar sus virtudes en decremento de la conducta de los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, publicanos, pretendiendo que con esto, con este encuadre de este último grupo, en las características despreciables por él mencionadas. Él se estaba comparando con este publicano, ¿cierto? Que no tenía para él derecho a salvación. Esta corta oración evidencia la primera persona del singular, siendo mencionada por 4 veces en este trecho. Al fariseo oró en agradecimiento, no hizo peticiones, pues confiaba en su autosuficiencia. Es verdad que es muy importante que tú y yo agradezcamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero qué importante es también pedirle al Señor que Él nos dirija, que Él nos conduzca, no solamente pedirles cosas físicas, cosas materiales, sino que pedir su dirección, pedir para que se nos dé, pedir que Él nos cuide, pedir que Él nos proteja, que Él nos cuide nuestra salud, que Él esté con nosotros durante el día, que pedirle que nosotros seamos reflejos de su amor, pedir que nosotros seamos un canal o un medio de salvación para otra persona, pedir ser un instrumento del Espíritu para que otra persona pueda conocer del Señor. Pedir también es muy importante. Agradecer. Mira, muchas veces en algunas congregaciones te dicen, no, tú no tienes que pedir, tienes que agradecer por lo que tienes. Sí, pero pide la dirección del Señor. Pide que el Señor guíe tus pasos. Pide por un alma. Pide que el Señor, a través de tu mensaje, a través de tu vida, a través de tu testimonio, pueda tocar el corazón de otra persona que pueda conocer a Cristo. Pídele también al Señor, el Señor está dispuesto a que tú le pidas y tener esta relación. Es verdad que el agradecimiento debería ser lo primero, pero agradece lo bueno que ha sido Dios contigo, no lo capaz que has sido tú de realizar cosas en esta vida. Es una aclaración importante. Esta corta oración mostraba la autosuficiencia, no tenía que confesar nada. Mira qué extraño, pues era un eximio guardador de la ley. Todas las referencias de los demás hombres fueron de cuño negativo. Además de eso, Dios debería estar satisfecho porque un fariseo de gran excelencia como este se dirigía al Señor en oración. Quizás era alguien a quien todos querían imitar, como alguien poco menos perfecto, y estaba ciego en su perfección por causa de eso y de ese impedimento que él tenía de reconocer primeramente la multiforme gracia divina. Gloriándose, en este caso, él a sí mismo mencionó dos actitudes que acostumbraba a practicar. Ayuno 2 veces a la semana. En la ley mosaica estaba prescrito un día de ayuno por año, como en el caso del Yom Kippur, por ejemplo, el día del perdón. Pero el fariseo puso en evidencia lo cuán lejos él estaba de esta conducta esperada. Doy diezmo de todo lo que gano. Él devolvía el diezmo por todo aquello que se tornaba como suyo, aunque los otros ya lo hubiesen hecho. Quería ser un cumplidor de sobreexigirse de las exigencias de la ley. Quizás hasta lo que él recibió como un regalo lo quería ofrendar. De aquí que se expresa la base de que el fariseo entiende qué es lo que él entiende como justicia, de manera de pie, aislado, para no ser contaminado por los injustos. Él se glorifica a sí mismo y con una actitud discriminadora repudiaba ferozmente a este recaudador de impuestos que estaba cercano a él, que estaba cerca. Además, se exalta no solo por cumplir la ley, más
que en eso, por superar sus propias exigencias, repudiando a un hombre que también estaba en una actitud de humillación y que se estaba conectando con el Señor. Si bien es cierto, puede ser que en tu tiempo o en tu medida o en tu caminar por el Señor, quizás estás en un peldaño más alto porque llevas más tiempo en conexión con Dios, porque has experimentado su gracia, pero aquel que entra en tu iglesia, que está recién caminando en el Señor, puedes juzgarlo porque está recién, no estás agradecido porque ese hombre se está arrepintiendo y está teniendo una relación con el Señor que a lo mejor con una doctrina equivocada, que quizás con una actitud equivocada, que quizás todavía viviendo situaciones complejas, está dando gracias a Dios y está pidiendo perdón y está pidiendo ser cubierto por el Espíritu Santo. La actitud del publicano también, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que en este caso se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí como pecador. Muchas veces nosotros los cristianos tenemos esta actitud y repudiamos a las personas que a veces son inconsecuentes en cierta actitud y dicen, oye, van al templo, van a su iglesia, van a su congregación, son aquí cristianos pechoños y se van a golpear el pecho. Y Jesús lo presenta como algo positivo. Aquel que se equivoca va hacia el templo y pide perdón, aún siendo un fariseo, o sea, aún siendo un publicano, un recaudador de impuestos, alguien que estaba sirviendo, en este caso, al pueblo que oprimía, a- al pueblo de Dios, que era el imperio romano, trabajando para ellos, trabajando para los enemigos. Aún así, este hombre iba al templo y se humillaba porque quería ser transformado y cambiar su vida. Y nosotros tan eh, fuertes para juzgar, tan fuertes para juzgar. En este sentido, el movimiento de la parábola sigue iniciando con una conclusión coordenativa y adversiva, trayendo la idea en este sentido que se revela de forma dramática de la descripción de este hombre tan paradójico que estaba viviendo una situación compleja. La imagen de un recaudador de impuestos en una mente del fariseo es confrontada con la realidad de un hombre humilde, sufriente, que quería ser transformado por el Espíritu de Dios. Y este hombre juzgándolo sin conocerlo mayormente. Por todo el país, en este caso, había sinagogas por todo el territorio palestino. Y el publicano, estereotipado como traidor, no osaba adentrar en sus puertas. Antes ingresaba al atrio o un patio externo del templo y en las horas de oración se dedicaba a hablar con Dios para no confundir ni eh, quizás molestar a las personas. ¿Ha entrado en tu templo una persona que a ti te parece eh, detestable? ¿Ha entrado un borracho? ¿Ha entrado una persona pidiendo limosna en tu templo? ¿Ha entrado una persona drogadicta a tu templo? ¿Ha entrado alguien sin el atuendo correspondiente que tú piensas que debe entrar una persona al templo? Quizás harapiento, quizás sin la corbata, sin un terno, sin el mejor traje, y ha entrado a querer conectarse con Dios. ¿Cómo le has recibido? ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Has tenido la compasión de Cristo? ¿O hemos tenido la compasión de Cristo? También me sumo a esta situación. En este caso, él quería tocar al divino con su corazón. Él quería tener una relación con Dios. Al paso, ni se atrevía a mirar hacia los cielos. Su conciencia lo estaba incomodando. Mira qué tremendo. Cómo el Señor estaba trabajando en este hombre, en su conciencia, a través del Espíritu Santo, y en otro que se autojustificaba, no
permitía que el Espíritu Santo trabajase. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es que tú no permites que el Espíritu trabaje en tu mente y en tu corazón. ¿Cuál de los dos era más pecador? Planteo esa pregunta. Entonces, este hombre que tenía esta conciencia, que se daba cuenta que servía a los romanos y era motivo de desprecio de todo un pueblo, él golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. De acuerdo con la tradición judía o judaica, la postura para la oración era cruzar las manos sobre el pecho y mantener los ojos bajados. Entre tanto, de acuerdo con el relato bíblico, el hombre irrumpió en movimiento, golpeando contra sí mismo en el pecho. Este gesto dramático es usado en ocasiones como una extrema o extremada angustia de una ira interna. Ocurrió en este pasaje y delante de la cruz. Así ocurrió. Quiero invitarte a que puedas leer Lucas capítulo 23, versículo 48. Te dejo ese desafío. Así es que el clásico gesto del Medio Oriente en un profundo reconocimiento de dolor, de sufrimiento de un corazón que procedía con malos designios, homicidios, hurtos, falsos testimonios y blasfemias, como nos presenta Mateo 15:19. Cuando el cuadro diseña esta intensidad y esta situación, y Jesús llega a una conclusión, la afirmación final de Jesús reveló cuál era la actitud y la aprobación recibida y cambia el paradigma de cada uno de nosotros. Os digo que el que descendió a su casa justificado antes que el otro, ¿cuál fue? Para aquellos que observaban el fariseísmo, la mirada del fariseo, ciertamente para él era un modelo de siervo leal, fiel, fiel a la ley a quien deberían seguir, que se esforzaba y que era disciplinado en la obediencia, con una elocuencia para hablar, que expresaba la gratitud, que hablaba hermoso, que hablaba con palabras angelicales. En contrapartida, un publicano que ni siquiera miró para el cielo y que atrajo las miradas de desaprobación. En este caso, este recaudador de impuestos vino para la casa justificado. Él fue el que fue justificado. Así lo dijo Jesús, el hombre que imputó a sí mismo el título de pecador confió enteramente en la gracia, en la misericordia y recibió la justificación. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando tú reconoces quién realmente eres, el Señor puede trabajar en tu mente y en tu corazón y el Espíritu Santo puede alojar en ti, puede habitar en tu vida. Eso es importante. Los oyentes de la parábola son conducidos al entendimiento de cómo se alcanza la justicia divina. Jesús predicó que ella es un regalo por medio del sacrificio expiatorio, su propio sacrificio, aceptando por él, por las personas que humildemente se aproximan a Él como pecadores que confían solamente en la gracia de nuestro Dios y no en su propia justicia, en su propia justicia, en su autojustificación, podríamos decir. La grandeza de la enseñanza de Cristo estaba más allá de su tiempo. Hasta el día de hoy, en nuestras vidas como cristianos, muchas veces hemos actuado como este fariseo, justificándonos o autojustificándonos y creyéndonos mejor que otros. Eso es el autoengaño que cada uno de nosotros puede estar viviendo por sentirnos en un pedestal por sobre un pedestal moral por sobre otras personas que consumen drogas, que hacen esto, que hacen aquello, que hacen esto. Pero muchas veces tú que estás y yo que podemos estar participando en actividades de una iglesia,
ni siquiera dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas porque estamos constantemente autojustificándonos y creemos estar en una relación con el Señor. Que el Señor nos limpie y nos cure y aquellos que queremos ser cristianos, que el Señor nos dé la luz y nos permita humillarnos ante Él para no ser justificados por nosotros mismos, sino ser justificados por el único que puede limpiarnos y justificarnos y regalarnos la salvación. Que el Señor te dé toda su poder, su gracia a través del Espíritu, gracia y paz.